Buenos días, hermanos. Voy a compartir el devocional en un texto basado en mi devocional durante la semana pasada. Y consiste en el último capítulo de Génesis, capítulo 50, en los versículos del 15 al 17. Luego posteriormente seguramente haga otro devocional hablando de los versículos 18 al 26 hasta el final del capítulo. Pero me quería centrar primero en este primer devocional, en esta primera parte, en los primeros 3 versículos de esta sección, ¿no? Y dice así: viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Sí, todos conocen la historia de José, pero bueno, José fue vendido como esclavo por sus hermanos cuando era joven, y posteriormente él, una vez siendo esclavo, consiguió medrar en Egipto hasta ser el segundo del faraón, nos dice la Biblia, ¿no? Y él eventualmente vuelve a entrar en contacto con sus hermanos, con su familia, y hay una reconciliación, ¿no? Lo que pasa en estos versículos es que acababa de morir el padre de José, Jacob, ¿no? Y los hermanos empezaron a pensar de si José, ahora que el padre había muerto, iba a tomar venganza por todo lo que le habían hecho ellos a José vendiéndolo como esclavo, ¿no? Y esto demuestra, por un lado, ¿no?, que los hermanos de José vivían con culpa y remordimiento por sus acciones, ¿no? Y tengo la sensación de que esa no era la voluntad de Dios para su vida en ese tiempo. Tengo la sensación de que ellos pensaban que José se iba a vengar una vez su padre estaba muerto, porque es posible que ellos hubieran hecho eso mismo si hubieran estado en el lugar de José, vengarse de sus hermanos una vez su padre hubiera muerto. Estaban preocupados, ¿no?, por las posibles consecuencias que traería su pecado sobre su vida, ¿no?, sobre sí mismo. Entonces los hermanos claramente no habían experimentado el perdón por parte de José, ¿no?, el perdón que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? Y pensando en ello, me pregunté cómo podemos experimentar nosotros el perdón, ¿no? Y pensando en algún ejemplo bíblico que hablara del perdón, me vino a la mente en 2 de Samuel 12, cuando David se arrepiente por el pecado por los pecados que comete en toda la historia con Urías y Betsabé. Si no la conocéis, Betsabé era la mujer de Urías, y un día, estando David en su palacio, la vio y la mandó llamar y tuvieron relaciones sexuales, y posteriormente la dejó, y como consecuencia de esas relaciones sexuales, Betsabé quedó embarazada, y David, tratando de ocultar ese hecho, manda matar al marido, a Urías, que de todo esto no sabía nada. En el versículo, a partir del capítulo 12 de 2 de Samuel, vemos cómo Dios le trae al frente el pecado a David, ¿no? Y lo hace a través de una alegoría que cuenta el profeta Natán, ¿no?, y que David entiende rápidamente y se identifica con ella como culpable de su pecado, ¿no? En el versículo 13 de este capítulo 12 leemos: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, ¿no? A continuación de todo, no quiero pararme a leer todo el capítulo porque es un poco extenso, pero si os interesa el tema, lo recomiendo mucho porque a mí me ha ayudado mucho personalmente en los detalles que menciono, ¿no?
David se arrepiente de su pecado, pero sin embargo el profeta le dice que el hijo que iban a tener estando Betsabé embarazada iba a morir. Entonces, una vez Natán se vuelve a su casa, David empieza a orar a Jehová para que perdone la vida del niño, ayunando y guardando eso, un ayuno y un ruego continuo a Jehová, ¿no? Finalmente el niño muere, ¿no? Y es sorprendente la reacción de David, porque David lo que hace no es enfadarse con Dios ni con los que están alrededor suyo, sino que dice en el versículo 20, entró a la casa de Jehová y adoró, ¿no? Y posteriormente él dice en el versículo 24 que consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, ¿no? Esta historia me parece un contraste muy importante entre cómo lidian con la culpa los hermanos de José como David, ¿no? Y he sacado como 4 puntos que me han parecido relevantes en cómo David experimentó el pecado experimentó el perdón a diferencia de los hermanos de José, ¿no? Lo primero que hizo David, una vez su pecado fue descubierto, es reconocerlo, y lo hizo de una forma pública delante de la gente que tenía alrededor suyo, hablaba al profeta Natán, y también lo hizo ante Dios. Tenemos el Salmo 51, que también evidentemente era conocido por todo el pueblo de Israel, y por tanto ahí se reconocía el pecado de David, donde él se arrepiente, ¿no? de ese pecado, ¿no? Y esto me hace también pensar en la importancia que tiene la comunidad a la hora de que nosotros experimentemos el perdón, ¿no? Como se habla también posteriormente en Santiago, que como conocemos, ¿no? Él experimenta el perdón también por parte de Dios. En el mismo versículo 13 dice que también Jehová ha remitido tu pecado, ¿no? Él no simplemente pidió perdón, sino que también él recibió perdón. Y nosotros sabemos en nuestro tiempo que una vez nosotros reconocemos nuestros pecados, Dios nos perdona, como dice en 1 de Juan 1:12. Posteriormente, él lucha por mitigar las consecuencias de su pecado. Él guarda luto o guarda el ayuno intentando salvar la vida de su hijo, y posteriormente él consuela a Betsabé por todo eso, ¿no? Él no se queda simplemente una vez ha sido perdonado contento, sino que él intenta remitir esas consecuencias de su pecado, ¿no? Pero a pesar de intentar remitirlas, él sufre ciertas consecuencias con la muerte de su hijo, ¿no? Y él las acepta como consecuencias de su pecado. No se enfada con Dios, no le echa la culpa a Dios porque haya muerto el niño, ni se atormenta eternamente con la vida de ese niño, sino que la respuesta a esa consecuencia fue adorar a Jehová. Y me parece que esto es muy aplicable en nuestra vida, estos mismos 4 pasos. Reconocer nuestro pecado, tanto como delante de Dios como delante de otros hermanos, puede ser de bendición para nuestra vida. Saber que una vez reconocemos nuestro pecado somos perdonados y que Dios no va a guardarnos rencor por ese pecado ni nos lo va a echar en cara. Luchar por intentar mitigar las consecuencias de ese pecado sobre otras personas, y en el caso de que ese pecado tenga consecuencias, aceptarlas como parte de ese pecado, no echarle la culpa a Dios por cosas que hacemos nosotros, ni atormentarnos, pero que sea de bendición y que tengan un buen día hoy. Saludos.